y vamos a leer de las Escrituras. Y es Mateo 21, 11, 1 a 11. Ahí en sus asientos hay algunas Biblias que vamos a leer en Mateo 21, en la página 1004. Es bueno que estemos todos en la misma hoja. El pastor es más grande que yo. Mira. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay. Amén. Amén. La entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Dios bendiga su palabra. Los niños pueden ir a su clase. Estos versículos muchas veces se leen en el domingo de las ramas, de los ramas, ¿verdad? Es el domingo, ¿cómo? De Ramos, gracias. Es el domingo antes del Pascua. Es el domingo que empieza la Semana Santa. Y esa es la entrada triunfal. Y si vamos a entender lo que está pasando aquí con estas multitudes, tenemos que entender primero lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando por un Mesías político, un Mesías que dice que va a salvar a ellos desde los opresores que ellos tenían en los griegos, los romanos y todo eso. Nosotros también tenemos un poco, tenemos deseos así, como ellos tenían en ese momento. En nuestro mundo hay un deseo, hay un deseo colectivo real de que surja un salvador desde los pasillos del gobierno para liberar al pueblo de sus opresores. Hay un deseo que la gente en América Latina, hay muchos países que están controlados por gobiernos terribles, comprados y controlados por carteles de la industria y de narcotraficantes. Hay países en el mundo, hoy en día en Nigeria,
cristianos, 2000 cristianos fue asesinado por sus creencias en Jesús, por los terroristas musulmanes que están ahí. Ellos están matando a los cristianos. La gente en este país, el gobierno, nos somos divididos ahora mismo porque la derecha creen que sus políticos son son tipos mesiánicos. La izquierda también creen que sus políticos y sus plataformas son tipos, son cosas son su salvador, son su salvación. Ambos lados creen que su salvación viene a través del gobierno del hombre, del pasillos de DC o de otros países de los capitolios de ahí. Pero para nosotros cristianos sabemos que nuestra salvación viene del Señor. Mateo quería quería que la gente entendía quién es este Jesús. Ahora, multiplica ese deseo por más de 400 años. Y comenzarás a entender los anhelos del pueblo judío por un rey que los libere de sus opresores gentiles. Permíteme darte una breve lección de historia. El libro de Malaquías fue escrito alrededor del año 430 AC, hasta aproximadamente el 167 AC. Los judíos sufrieron bajo el dominio griego. Encontraron un salvador temporal en Judas Macabeo. Él y sus seguidores lucharon contra los griegos durante 27 años, hasta que establecieron la dinastía Asmonia en el año 140 AC. Un gobierno semi-autónomo, aún bajo influencia griega, que duró más de 103 años. Durante ese tiempo surgieron dos partidos políticos influyentes, los fariseos y los saduceos. Luego, en el año 37 AC, esta dinastía judía cae ante la dinastía herodiana, y Herodes el Grande es instalado como rey bajo la autoridad romana. Las esperanzas judías de una nación son aplastadas. El pueblo necesita una palabra de Dios. No hay profetas, ni eventos milagrosos, ni señales, ni maravillas del Dios de sus antepasados. Entonces, alrededor de C al 4 AC, aproximadamente 30 años después de que Herodes el Grande tomará el poder, comienza un susurro. Una virgen da a luz a un niño, y ese niño a los 12 años, hijo de un carpintero, demuestra ser más sabio que los hombres del templo. Este niño luego se convierte en hombre alrededor de los 30 años y comienza su ministerio. Muestra señales y maravillas nunca antes vistas, ni siquiera con los profetas. Maravillas como convierta el agua en vino. Tiene poder sobre los demonios con una sola palabra. Sana a los enfermos. Da vista a los ciegos. Hace caminar a los cojos. Tiene poder sobre la naturaleza. Afirma que puede perdonar pecados. Declara ser el Hijo de Dios. Se adjudica títulos divinos como Hijo del Hombre. Afirma ser el único camino al Padre. Muchos son escépticos, pero hay multitudes cuya esperanza es restaurada. Esperanza de ver nuevamente a sus opresores romanos derrotados y a un estado judío restablecido con poder terrenal y prosperidad para todos. ¿Podría ser este el Mesías que tanto habían esperado? Este es el contexto histórico de los evangelios. Es aquí donde nos encontramos justo antes de que Cristo llegue a esa encrucijada en Betania. Según nuestro texto, los evangelios nos dicen que antes de este momento, el pueblo intentó coronar a Cristo como rey en dos ocasiones distintas.
y él se negó. Su hora aún no había llegado. Pero ahora, en nuestro versículo, en nuestro texto, en esta encrucijada, vemos a Cristo hacer algo que parece inocente, pero que tiene implicaciones universales y divinas. Mateo no quiere que ustedes no, Mateo quiere que ustedes entiendan lo que está pasando aquí. Él está hablando sobre cosas de Jesucristo que son la verdad. Y tenemos que ponernos de atención que lo que está diciendo. Vamos ahora al texto, ver lo que se revela acerca de Cristo en estos eventos, como el pueblo no logró comprenderlo y cuál debe ser tu respuesta cuando te pregunte quién es este hombre. Versículo 1. Mateo en el versículo 1 nos da la ubicación donde se encuentra Cristo cuando da instrucciones a dos discípulos para que vayan a buscar la asna y su pollino. ¿Por qué es esta información importante? Bueno, cuando leemos este evento en Juan 12:1, el apóstol nos dice que Jesús llegó a Betania, esa encrucijada, apenas 6 días antes de la Pascua. Hagamos un poco de matemáticas bíblicas. Dios estableció en Éxodo que la Pascua debía celebrarse en el día 15 del mes de Nisan. Si Jesús llegó a esa encrucijada 6 días antes, eso significa que fue el día 9 de Nisan. Juan 12:12 nos dice que su entrada triunfal ocurrió al día siguiente, lo que sitúa a Cristo entrando en Jerusalén el día 10 de Nisan. ¿Y cuál es la importancia del día 10 de Nisan? Bueno, me alegra que lo preguntes. En Éxodo 2:3 vemos a Dios diciendo a los israelitas, hablar a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10º de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este era el día era el día en que todas las familias de Israel elegían sus corderos para la Pascua. Estos corderos debían ser preparados durante 4 días y al anochecer antes de la Pascua serían sacrificados. Este servía como recordatorio de lo que Dios hizo hizo por el pueblo de Israel en Éxodo. Pintaron los postes de sus puertas con la sangre del cordero y el ángel del Señor pasó por los altos sus hogares, librándolos del juicio divino. Hermanos, en nuestros versículos de hoy, vemos a nuestro Cordero de Dios entrando en Jerusalén en el día 10º del mes de Nisan, el mismo día donde preparando el Cordero por su sacrificio en el día de Pascua. Eso no es coincidencia. Hay múltiples referencias en el Nuevo Testamento que identifican a Cristo como el Cordero de Dios. Pablo llama a Cristo nuestro Cordero Pascual en 1 Corintios 5:7. En Romanos 3:25 dice que Cristo fue presentado por Dios como propiciación por su sangre mediante la fe. Pedro, en su primera carta, dice que fuimos rescatados por la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha ni contaminación. El apóstol Juan es quien más veces se refiere a Cristo como el Cordero de Dios en sus escritos. Registra al Juan el Bautista proclamando a Cristo como el Cordero de Dios, Juan 1:29 y 36. Lo llama la propiciación por nuestros pecados. En 1 Juan 2:2, vinculando a Cristo con los corderos sacrificados por los pecados del pueblo según la ley. Juan también menciona a Cristo como el Cordero en Apocalipsis más de 20 veces.
Lucas y Felipe identifican a Jesús con el Cordero de Isaías 53:7 en Hechos 8:32. Todos los evangelios muestran claramente a Cristo como el cumplimiento de Isaías 53, el siervo sufriente, el siervo que es comparado a un cordero llevando al matadero. En Isaías 53:11, el profeta proclama: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén el 10 de Nisan no es coincidencia. La fecha de este evento demuestra claramente que Cristo está cumpliendo su papel como Cordero de Dios, dado para el perdón de tus pecados. La declaración completa de Pablo sobre la obra de Cristo en Romanos 3:23-25 dice así: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Cordero de Dios se provistó por el mismo Dios. Fue preparado por morir en una cruz. La sangre de Cristo, la sangre de nuestro Cordero Pascual, hace que el juicio justo de Dios pase por alto nuestras vidas. Cristo, el Cordero de Dios, vino para justificar a muchos y cargar con sus pecados. Él es el Cordero de Dios, dado para el perdón de tus pecados. Él es tu propiciación. Se pone en tu lugar, carga con tus pecados, recibe la ira de Dios que te correspondía a ti y te hace justo delante de Dios. Esta salvación, esta justicia, esta posición correcta ante Dios es tuya solamente como un regalo de la gracia de Dios por la fe sola en Cristo solo. Amén y gloria a Dios. Cristo, el Señor soberano. Aquí se nos revela a Cristo como Señor soberano. No solo tiene conocimiento específico del futuro, sino que también demuestra soberanía sobre la voluntad del hombre con quien se encontrarán. Como nos dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Un hombre que probablemente tenía sus propios planes para su asna y su nuevo pollino. Sin embargo, al escuchar que el Señor los necesitaba, se somete voluntariamente a su voluntad y entrega lo que el Señor pide. No dejes que la profundidad de esta sencilla escena pase sobre ti. El libro de Hechos nos dice que Cristo fue entregado conforme al plan predeterminado, propósito de Dios y su voluntad. Esto significa que cada aspecto de lo que ocurrió, incluyendo que este hombre prestará su asno y su pollino para la entrada triunfal de Cristo, formaba parte de la voluntad y plan de Dios. Y aunque fue voluntad divina, vemos al hombre alinearse voluntariamente con ella en todo momento, ya sea en la disposición de este hombre para entregar sus animales, en la traición de Judas Iscariote, en los gritos de la multitud pidiendo crucifixión, o en la labor
de los soldados durante la crucifixión. Es un misterio como Dios no solo ordena los fines, sino también los medios por los cuales esos fines se cumplen. Y esto incluye el uso de la voluntad humana. El corazón de este hombre ya había sido preparado de antemano para someterse a la voluntad del Señor. De modo de cuando los discípulos llegaron declarando su palabra y su necesidad, el hombre se sometió voluntariamente. Todo esto ocurrió conforme a la voluntad de Dios y a la responsabilidad del hombre. No se trata de un titiritero, sino de un Señor soberano que obra a través de su creación para cumplir su voluntad eterna. Versículos 4 a 8 nos enseña, nos muestra Cristo, el Rey prometido. Es fácil pasar por alto lo que está ocurriendo aquí. Mateo se asegura de que entendamos que este momento es un cumplimiento claro de la profecía encontrada en Zacarías 9:9 sobre la venida del rey. Un rey cuya humildad se retrata tanto literal como simbólicamente al entrar montando sobre un asna. Esto es completamente contrario a nuestras expectativas de un desfile real. Cuando los gobiernos quieren mostrar su poder, organizan enormes desfiles que exhiban la disciplina de sus soldados, la grandeza de sus armas y el orgullo de su nación. Todo gira en torno a su fuerza y lo que puedan lograr por medio de su propio poder. Las expectativas de nosotros en esos momentos es una muestra grande del poder de una nación. Pero no así con Dios y su rey escogido. Fue una muestra de humildad, una muestra de poder eterna y gloria interna, pero una manera humilde. No hay necesidad cuando tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, que tú, el dueño de todo el universo, no es necesario hacer una gran demostración de su poder. Su reino no es de este mundo y no necesita las armas de hombre. Los reyes entran a los territorios conquistados montados en caballos majestuosos, con armaduras brillantes, rodeados por sus ejércitos y los gritos de su pueblo. Cristo, el Rey del universo, el dueño del ganado en 1000 colinas, el comandante de legiones de ángeles, entra montado en un asna prestada. Su montura no es propia, sino hecha de los mantos prestados por sus discípulos. La alfombra que cubre su camino no está hecha de telas coloridas y lujosas, sino de los mantos prestados por la multitud y de ramas de palmas. Para nosotros, simples mortales, este no parece el despliegue digno del Rey de Reyes. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de reino es este? Spurgeon, en su sermón número 405, describe este tipo de reino. Él dice, es un reino en el que sus discípulos son sus cortesanos, donde las leyes del rey están escritas en los corazones de sus súbditos, donde las riquezas no tienen parte en su gloria. Un reino que impone su poder no con armas carnales, sino con amor y bondad. Un reino sin exhibiciones vanas de poder. Un reino donde todas las criaturas son tomadas en cuenta y donde los dones de todos sus súbditos son usados para su gloria. Un reino de gran gozo. Sigue diciendo, qué reino tan extraño, hermanos. Confío en que lo
reconozcamos un reino en el que el mayor entre nosotros no es más rico en oro, sino el más rico en fe. Un reino que no depende de ningún ingreso excepto el ingreso de la gracia divina. Un reino que invita a todo hombre a sentarse bajo su sombra con deleite, sea rico o sea pobre. Nuestro mandamiento en Zacarías es: mira, tu rey viene a ti. Mira, tu rey, Jesucristo. El reino de Dios ha llegado. El rey ha venido. Que todos se regocijen y adoren su santo nombre. En el versículo 9 hay dos cosas que se revelan de Cristo Jesús en Mateo. En 9a se revelan como Cristo el Mesías. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Ahora, Hosanna no es una proclamación inocente, hermanos. Proviene del Salmo 118, 25, que dice: Oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos. Oh Señor, te rogamos, danos éxito. Hosanna es: oh Señor, sálvanos. Esta oración se recita durante la festival de Sukkot y es una súplica a Dios para que salve y bendiga a la nación de Israel. Las ramas de palma probablemente provienen de la tradición en la que durante el séptimo día de Sukkot se recitaba esta oración 7 veces mientras se golpea al altar de Dios con ramas de sauce. Además, en el libro de los Macabeos leemos en el primer Macabeos 13:51. El día 23 del mes segundo del año 171 hubo una gran celebración porque la terrible amenaza contra la seguridad de Israel había terminado. El sumo sacerdote Simón y sus hombres entraron en la fortaleza cantando alabanzas y acción de gracias, llevando ramas de palma y tocando arpas, símbolos y liras. Hosanna, combinado con las celebraciones y el uso de ramas de palma, es una declaración clara del pueblo. Están proclamando a Jesús como su Mesías. Él es la esperanza de su salvación. Ahora, el 9b, como se menciona anteriormente, la oración de Hosanna proviene de Salmo 118, 25 a 26 y se recita durante Sukkot, un día bien especial para los judíos. Que el oyente también note que en el versículo siguiente, el versículo 26, 7 de Salmo 118, el salmista declara: el Señor es Dios. La oración Hosanna, Señor, sálvanos, está siendo dirigida a Cristo. Señor, sálvanos. El Señor es Dios. Por implicación, el pueblo está declarando que Cristo es el Señor a que claman por salvación. Y el salmista afirma que el Señor es Dios. Y no es de extrañar que los fariseos se enfurecieran en Lucas 19:39 y exigieran a que Cristo hiciera callar a sus discípulos. La respuesta de Cristo fue: le digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Es decir, que ellos estaban diciendo a Cristo que Él es Dios. Los fariseos entendían esas proclamaciones. Y Cristo no dijo nada a sus discípulos. Los clamores del pueblo confirman que Cristo está cumpliendo el nombre profético que se le dio en Mateo 1:23, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él es Dios hecho en carne.
Ahora, la respuesta tan patética del pueblo. Una respuesta que no entiendes lo que ellos están viendo. Mateo registra la respuesta de la multitud cuando toda la ciudad comenzó a preguntar, ¿quién es este hombre? La respuesta del pueblo en ese momento, era malo. Su reacción demuestra que no comprendieron en absoluto el punto central del drama divino que se estaba desarrollando ante sus ojos. Dijeron, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Para las multitudes, él era simplemente un profeta, un hombre humano, un ser humano, con orígenes humanos, de un lugar humano. Para ellos no era el enviado del Padre, como lo declaró repetidamente en los evangelios. Para ellos no era el Hijo del Hombre, no era el yo soy que existía antes que Abraham, no era el Cordero de Dios. No, para ellos era un hombre, un profeta, en quien depositaban sus esperanzas para que cumpliera sus propios deseos mesiánicos y estableciera otro reino temporal. Su fe era en un Jesús falso, en un Cristo falso. Su fe era un ídolo. Estas personas proclamaban con sus labios muchas verdades, pero no lograban ver el plan de Dios para su salvación. Por esta razón, muchos de los que clamaban Hosana fueron los mismos que luego gritaron, crucifícalo, porque Jesús no cumplió con sus expectativas. Las multitudes en ese momento fallaron en discernir y dieron una respuesta equivocada a la pregunta más importante del mundo, del universo. ¿Quién es este hombre? Yo espero que tú entiendes que este hombre no es simplemente un profeta, no simplemente un ser humano, no simplemente un buen maestro. Él es Dios en carne. Él es el Rey de Reyes, el Dios de dioses. Él no es un hombre. Él no es un profeta. Él es Dios en carne. ¿Tu esperanza es en el Cristo de las Escrituras? ¿O tu esperanza es en un Cristo de sus imaginaciones? Esa es la pregunta. Mateo y los demás evangelios no registran este evento simplemente para contarte que Cristo entró montando en un asna. Eso no fue su objeto. Gracias. Esta narrativa fue escrita para revelarnos verdades profundas acerca de Cristo. Fue escrita para que no respondes con una respuesta tan pobre como llamar a Cristo un profeta con orígenes terrenales. Esta fue una entrada triunfal porque Cristo está mostrando a todos que Él es el Cordero de Dios que entrega voluntariamente su vida para el perdón de los pecados. Él es el Señor soberano sobre toda la creación. Nada ocurre fuera de su control. Él es el Rey prometido que han venido a inaugurar su reino. Él es el Mesías, la esperanza de nuestra salvación. Él es Dios hecho carne, quien ha hecho todo esto para que tú seas justificado delante de su santo presencia. Que todos los que entienden esto lo adoren. Ahora, nuestras aplicaciones. ¿Es el Cristo a quien sirves un ídolo, un falso Cristo creado por tus propios deseos? ¿O es el Cristo de las Escrituras? La multitud tenía propias ideas sobre quién pensaban que sería el Mesías y lo que esperaban que hiciera.
Muchas veces nosotros también tenemos una imagen de este Cristo. Me vas a dar dinero, me vas a dar riquezas, me vas a dar salud, me vas a dar una vida, una vida fácil, sin problemas. Mucha gente viene a Cristo con estas esperanzas, pero eso es un Cristo falso. Ellos formaron su propia imagen de un Mesías y querían que Cristo se ajustara a esa imagen. Si hubieran acudido a las Escrituras, habrían visto a Cristo tal como realmente es. Permite que tu entendimiento de Dios y de quién es Él sea formado únicamente por las escrituras y por nada más, hermanos. Y por eso yo soy bien fuerte con los testigos de Jehová, con los mormones, con los cristianos que pretenden tener fe en Cristo, pero con sus labios habla de un Cristo que es fuera de la Biblia. Porque ellos están adorando un ídolo, no a Cristo, el Cristo verdadero de las Escrituras. Hermanos, su Cristo tiene que ser el Cristo de la Biblia. Nuestra salvación no viene de los gobiernos humanos, hermanos. Estamos rodeados de personas que creen que su salvación vendrá del gobierno del hombre. Lo que creen tanto que cuando sus políticos preferidos están en el poder, sienten que sus vidas están literalmente en peligro. No están en poder, sienten que sus vidas están literalmente en peligro. Eso es peligroso. Ese tipo de mentalidad es peligroso. Esto se evidencia en 2 intentos de asesinato contra el presidente Trump. Charlie Kirk, defensor del presidente Trump, opositor del marxismo y de la agenda LGBT que promueve la mutilación de nuestros hijos. Seguidor de Cristo que proclamaba con frecuencia que Cristo es rey y que la moral cristiana es superior a todos los demás. Fue asesinado frente a su esposa e hijos. El método de su muerte es repudiado por algunos, pero el hecho de que haya muerto es celebrado por otros porque su influencia representaba una amenaza para sus agendas. También, por otro lado, hubo un hombre que declarando falsamente ser cristiano, asesinó 2 políticos demócratas en Minnesota porque creía que eran una amenaza. La violencia se ha convertido en el recurso elegido porque muchos creen que el gobierno humano es la fuente de su salvación. Y si no pueden expulsarlos con votos, entonces deben hacerlo por la fuerza. Aunque es bueno ser gobernados por personas justas, Dios es quien tiene el control final. Y no importa quién se siente en los tronos terrenales. Hay incontables historias en la Biblia de hombres de Dios que prosperaron en reinos rebeldes como Egipto y Babilonia. José es uno. José fue el mano derecho del faraón. Debajo de un reino que odiaba a Dios. Que el pueblo de Dios fueran sus esclavos. Pero José tenía una posición grande de influencia porque él estaba dando la gloria al Señor y él estaba siguiendo a Dios. Daniel y Shadrach, Meshach y Abednego también estaba bajo del reino de Babilonia y ellos prosperaron por la gloria de Dios. Más, la iglesia primitiva vivía bajo un imperio gobernado por hombres perversos, donde todo tipo de maldad era legal. Pedofilia era legal en el reino romano. Inmoralidad sexual, asesinato de niños no deseados,
La iglesia no apeló al César para combatir estos males. No marcharon para cambiar las leyes humanas. No, predicaron el evangelio e hicieron discípulos para que las leyes de Dios fueran escritas en los corazones de los hombres y ellos eligieran la santidad en lugar del pecado. Transformaron un imperio, no por la política del hombre, sino por el evangelio de Cristo. No temas a ningún hombre ni a ningún partido político en el poder. Expandir al reino de Dios en todas las naciones es la única esperanza de salvación para este mundo. Está bien involucrarse, pero conviértete en la conciencia de tu partido político. Proclama el evangelio y haz discípulos, hermanos. ¿Cómo vas a responder cuando la gente te pregunte quién es este hombre? Espero que la próxima vez que te hagan esta pregunta respondas mejor que la multitud. Tu respuesta debe ser algo así. Él es Cristo, el Cordero de Dios, entregado por ti como propiciación por tus pecados. Señor soberano, Rey de reyes, nuestra salvación, Dios hecho carne. Ahora, ¿de qué maneras puedes usar tus dones y talentos para glorificar al Rey? El Rey se sentó sobre un asno prestado. Su montura fue hecha con los mantos de sus discípulos y su camino fue alfombrado con los mantos de quienes alababan su nombre. ¿Qué te ha dado Dios para que lo usas para glorificar su nombre y darlo a conocer en la tierra? ¿Qué estás haciendo para demostrar el poder de Dios en el mundo que te rodea? Oremos para que Dios forme en nosotros un corazón como este, dispuesto en todo momento a entregar cualquier cosa y todo lo que Él nos pida para traer gloria a su nombre. Ahora, oremos. Dios soberano y santo, perdónanos, Señor, por haber confiado en príncipes cuando solo tú eres nuestro libertador. Hemos temido más el ascenso y la caída de los tronos terrenales que a ti. Hemos buscado salvación en los gobiernos humanos, poniendo nuestra esperanza en políticas, partidos y personalidades. Hoy declaramos: Hosana, el Rey ha venido. No un rey de este mundo, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, nuestra propiciación, nuestra justicia, nuestra paz. Él es el Señor soberano sobre toda la creación. El Rey prometido que inaugura un reino no construido por manos humanas, sino establecido desde antes de la fundación del mundo. No seamos como las multitudes que lo llamaron profeta, pero no vieron su gloria. Proclamemos con valentía: Él es Dios hecho carne, el Mesías, la esperanza de nuestra salvación. Ahora, Señor, envíanos. Haznos embajadores fieles a tu reino, que declaremos a toda tribu, lengua y nación: Hosana en las alturas, el Rey ha venido. Que prediquemos a Cristo crucificado, hagamos discípulos y veamos corazones transformados por el poder de tu evangelio. Danos corazones dispuestos a rendirlo todo para tu gloria. Usa nuestros dones, nuestras voces, nuestras vidas para exaltar el nombre de Jesús. De que tu ley sea escrita en nuestros corazones y que tu espíritu nos capacite para caminar en santidad. A Cristo sea toda la gloria, el honor y la alabanza. En su nombre incomparable oramos. Amén.